Gracias por estar ahí. Vamos a una pausa de unos segundos y enseguida regreso con el tema principal, que es la participación de la vacua, cómo se, qué se conoce, qué es lo que está comprobado. Ustedes saben que a mí me gusta chequear la historia y vengo a compartirle la historia de quien la vivió. Fermín Valdés Domínguez, que es este amigo entrañable de Martí, que fue uno de los jóvenes estudiantes de medicina que también fueron encuadrados en esta causa y qué pasó con cada uno de ellos. Cuando volvamos de esta pausa, se lo contamos. Hoy les quiero hablar de un hecho que tiene mucho que ver con la actualidad en Cuba y es un hecho de un juicio atroz, unos eventos terribles que nos marcaron la colonia y nos marcaron la historia de Cuba hasta el día de hoy. Algo que se ha repetido una y otra vez, algo que se repitió el 11 de julio, que aunque muchos miren al lado, no tuvimos directamente fusilados, que es lo que pasó en esta historia que les voy a contar. Les aseguro que se la voy a contar de una forma que ustedes no la han oído. Y esto pasó en Cuba y no aprendimos de estas cosas porque somos un pueblo de mala memoria y café con leche. Pero hoy se las voy a contar narrada por Fermín Valdés Domínguez. Los eventos son los eventos del 27 de noviembre de los estudiantes de medicina que todos de una forma u otra conocemos, pero le aseguro que no conocemos detalles que les voy a dar hoy sin enrollarme demasiado en detalles que al final no aporten a la historia central. Aunque todos los detalles son importantes, como los nombres de los actores principales, en fin. Resulta que por Fermín Valdés Domínguez, que fue deportado por esta causa, que se llevó contra los estudiantes de medicina, él escribió un libro, escribió un artículo muy importante, que es un artículo que hoy les voy a compartir, porque siempre me gusta citar las fuentes para que todo el que escuche esto y tenga interés. Esta es la foto de Fermín Valdés Domínguez, el amigo entrañable de Martí, que fue un médico, que fue masón, es un hermano masón y además es un patriota extraordinario que se cuenta, hay que hablar más de Fermín Valdés Domínguez, pero no lo voy a hacer el día de hoy, solamente quiero mostrarle este documento o este libro que él escribió, que fue publicado en 1887 en La Habana, que está en las redes, que pueden descargar en formato PDF, como lo tengo yo, de manera gratuita, eh, y pueden aprender de su narración, que es una narración muy fácil de leer, de cómo se dieron estos eventos. Yo se lo voy a reducir el día de hoy, se lo voy a resumir en breves minutos. Básicamente, este artículo que fue escrito, como le digo, y publicado en La Habana en el 87, 1887, solamente 16 años después, posterior a estos eventos, nos narra lo que pasó ese día. Y lo voy a situar en tiempo y todo. Resulta que el 23 de noviembre de 1871, ese día cayó jueves, a las 3 de la tarde, sobre las 3 de la tarde, un grupo de estudiantes que estaban estudiando medicina, compuesto por muchos jóvenes habaneros, donde había extranjeros también, porque se habla muy poco de los extranjeros que estaban allí, norteamericanos, españoles, peninsulares, como llamaban ellos, y muchos criollos, dentro de lo que estaba Fermín Valdés Domínguez. Pues nada, ese día 23 de noviembre del año 1871 se dan los hechos que después llevan al fusilamiento de los estudiantes de medicina, que es algo que pasa a la historia. Quiero narrar brevemente lo que pasó y resulta que el 23 de noviembre, jueves, sobre las 3 de la tarde, ante la ausencia de uno de los profesores que le tocaba impartir una de las asignaturas de estos muchachos, al verse sin profesores, decidieron irse a jugar, se dividieron en algunos grupos y uno de los grupos fue al cementerio de Espada, que está muy cerca o se encuentra muy cerca. Es un cementerio ya abandonado que estaba en La Habana Vieja, que es producto de este obispo tan trascendental en la historia de Cuba, fundador del Colegio de San Carlos, donde dio clases Varela, Saco, los Caballeros, es decir, José de la Luz y Caballero y Agustín Caballero, en fin, toda esta playa de grandes profesores que sembraron la cubanidad y que yo trato en el video del karma cubano, donde narro cómo se creó la nacionalidad cubana a mi modo de ver. Pues nada, este obispo Espada había creado este cementerio que era algo muy revolucionario para la época, porque los que hemos viajado del mundo, sobre todo en Inglaterra, hemos podido comprobar que antes de esta etapa, estamos hablando de alrededor del principio del siglo XIX, donde se crea este cementerio, las personas que morían eran enterradas en las iglesias, los más pudientes. Enterraban a las personas en las iglesias, en el patio de las iglesias, dentro de las iglesias, y esto traía
cuestión sanitaria terrible. Por lo tanto, ya se comenzaba a crear Campo Santo, que era como se llamaba este cementerio, al que todo el mundo en La Habana y en la historia ha conocido como el cementerio de Espada, precisamente por este obispo que lo creó. Pues estos estudiantes, este jueves a las 3 de la tarde, ya cayendo la tarde, al tener la ausencia de este maestro que debía darle clases, eh, se dividieron en grupos y ahí fueron a parar algunos jóvenes a este Campo Santo, que era el cementerio que estaba bien cercano a estas aulas. Allí, 4 estudiantes vieron el carromato, que era el carrito donde se transportaban los féretros dentro del cementerio. Y como niños al fin eran jóvenes, 17, 18, no pasaban de 20 años, se pusieron a jugar con los carritos y empezaron a darle vuelta a aquello, unos montados, otros empujándolo. Uno de esos jóvenes, un quinto joven, que es un joven fundamental para esta historia que les voy a hacer, porque es el que tiene la vinculación directa con esta sociedad secreta de la que voy a hablar hoy, que es la sociedad Bacua y que tanto me han pedido y que a las personas les encanta esto porque lo secreto siempre es morbo para las personas y sobre todo el cubano. Este joven, que era el más jovencito de todos, cuyo nombre era Alonso, Aloncito le decían, Álvarez de la Campa y Gamba, tenía 16 años. Y él no estaba jugando con lo del carromato. Esta foto que le estamos poniendo acá es el joven, 16 añitos. Él entró al cementerio y tomó del jardín una rosa. Dice la historia que una flor, pero Fermín Valdés Domínguez comprueba que, o dice que es una rosa que además dejó inmediatamente, la colocó para atrás, se fueron, ese día se acabó, eso fue el jueves 23 de noviembre y eso fue todo lo que pasó en los eventos que se describen por los testigos que presenciaron y lo que después se prueba en el juicio, porque en el juicio que vamos a parar en eso, no se comprueba una cosa diferente, se dice lo que hicieron o lo que se le imputaba, pero realmente no se pudo demostrar, como dijo Federico Capdevila, que fue el abogado defensor en ese caso. Masón también. Pues nada, regresaron todos a la casa el día 23, que es jueves, cayó jueves en el calendario, si lo buscan, 23 de noviembre de 1871, que son estos hechos, fue jueves. Viernes pasó, el sábado 25, oigan qué rápido se dieron estos eventos y la relación que tiene con la actualidad en Cuba, que es a donde quiero que ustedes lleguen. El sábado 25 ellos regresaron a clases, por la tarde también, porque ellos participaban en las clases vespertinas de esta institución que creaba médicos, donde se estudiaba medicina. Regresaron en la tarde y en la tarde entonces fue que fueron detenidos en el aula. Llegaron al aula y como nadie delató, porque lo que había pasado era que el guardián o la persona encargada, el celador de este cementerio, que los había visto jugando, no le gustó lo que vio, lo delató al ejército, al jefe de la policía y jefe de ahí en La Habana, que tenía que ver con los voluntarios, etcétera, y lo echó para adelante. No quiero dar detalles de los nombres, porque además eso lo pueden buscar perfectamente en el libro. La intención es contarle la historia, porque es con lo que quiero que se queden. Pues producto de esta delación y de estos inventos, se le imputaba un delito de haber violado o haber, ¿cómo es la palabra? Haber profanado, es la palabra adecuada, la tumba de Gonzalo de Castañón, que era un periodista español que recientemente le habían dado muerte acá en Florida y que había sido enterrado en La Habana y que tiene su historia que no voy a hacer. Pues resulta que la tumba de este periodista español que tenía un cristal, se les imputaba a ellos, que es este señor que ven acá, se le imputaba a ellos el delito de haber profanado esta tumba. Algunos decían que había rayado el cristal de la lápida, otros decían que lo había roto, otros decían que habían jugado con sus huesos. En fin, se empiezan a crear rumores al respecto y por esta razón van y detienen a toda el aula de los estudiantes, que eran 45 estudiantes en esta aula, porque ninguno dijo lo que había pasado, porque además para todos ellos era un acto normal, lo que había un juego de muchachos que habían jugado con el carromato sin entrar a ninguna tumba y sin hacer nada de esto que después se les imputa. Y al otro, una flor, pero una flor que no pertenecía ni siquiera específicamente a ningún panteón. En fin, para ellos era algo normal. Por lo tanto, regresaron a clases. Incluso Fermín Valdés Domínguez narra que cuando iban caminando a las clases en La Habana Vieja,
veían algunos movimientos de guardias y de voluntarios, pero para ellos no le llamó la atención porque realmente ellos estaban inocentes de haber cometido delito alguno. Cuando llega la policía, lo mismo que pasa hoy en día con con las atrocidades de esa dictadura, se llevan a los 45 porque ninguno dice haber cometido delito alguno y se los llevan a los 45 y a las 8 de la noche del día 25 sábado entran todos a la cárcel de La Habana. Lo ponen con prisioneros comunes, comienza la guerra psicológica de declaraciones, de presiones, declaren quién fue si no van a pagar justos por pecadores. Termina todo muy feo y en la madrugada a las 12 de la noche del día 26 comienza el primer consejo de guerra que se lleva a cabo. Este hecho tiene dos consejos de guerra, que es algo que no nos cuentan en la historia o que los no especialistas no saben o a veces no comunican y por lo menos en los niveles de adoctrinamiento que yo pasé en Cuba, que fueron todos, a mí nunca nadie me contó la historia de la forma que la aprendí por Fermín Valdés Domínguez en este documento que le estoy mencionando. Pues resulta que comienza el juicio a las 12 de la noche, se le pone un abogado de oficio a todos los imputados, que eran 45. Este abogado de oficio resultó ser el capitán Federico Capdevila, masón, recién egresado, que era abogado y que tuvo el pundonor, el alegato de defensa que hizo este honorable militar español, que además no se sentía cubano. Incluso hay historias cuando él casi va a morir, porque él murió mucho después de tuberculosis, le van a entregar una bandera cubana en honor a esa defensa que él hizo, que pasó a la historia, y él dijo que no la aceptaba porque él era español y que su pundonor de militar no le permitía aceptar otra bandera que no fuera la española. Fíjense hasta qué punto él tenía convicciones por la madre patria o por España, pero aún así él fue capaz de defenderlos con toda la ética y que a veces falta en los tribunales cubanos de hoy en día, porque jurista que se respete sabe lo que está pasando con las leyes en Cuba y lo que pasa con nuestros niños de hoy en día. Pero bueno, siguiendo con la historia, fue tan buena la defensa de Federico Capdevila que incluso cuenta Fermín Valdés Domínguez que al salir le lanzaron una galleta y tuvo que defenderse con el mismo sable de los voluntarios, porque a todas estas, tanto la prensa como el rumor que había entre los voluntarios en La Habana, lo que pedía era la cabeza. Recordemos, 1871 está pasando la guerra de los 10 años. Acaba de pasar 3 años antes, en el 1868, el alzamiento del 10 de octubre que vamos a celebrar esta semana, si el huracán nos lo permite. Tengo un programa para eso, para contarle algunos detalles de la historia. Estaba la guerra en Oriente y en La Habana había pasado ya eventos como el del teatro. Habían pasado varios eventos importantes. Ya Martí había pasado aquello de la primera exilio de Martí, la causa que lo llevaron preso a él. Había muchas logias conspirando, había mucho movimiento de esto conspirativo en contra de España y a favor de la cubanidad que ya está forjada en esta época de Cuba. Pues nada, 1871 es el reflejo de ese rencor que tiene el voluntario español por lo que está pasando en Cuba y quisieron descargar toda su furia sobre estos jóvenes estudiantes de medicina que no habían cometido ninguna acción socialmente peligrosa, pero que se les incoaba estos delitos terribles de profanación de la tumba de Gonzalo Castañón. Pues posterior a este consejo de guerra, que es el primero, se absuelven algunos, otros se le dan penas muy leves porque no pudieron probar nunca. Es más, eh, no sé si la puede poner en la producción parte del discurso de Federico Capdevila para que lo puedan ver. Está en el libro para que las personas que tengan a bien puedan ver. No se lo voy a leer porque es un alegato de defensa bien interesante y bien largo, pero lleno, cargado de fundamentos jurídicos y fundamentos humanistas. Él pidió todo el tiempo la absolución inmediata e incondicional de estos jóvenes, que eran 45, pero que por esta primera sentencia, que no era lo que pedía las hordas de los voluntarios que estaban pidiendo sangre y venganza, que vieron reflejado en estos jóvenes, está en el libro, y en el libro solamente control F y a ver si lo puedes localizar, si no está bien. Eh, pues nada, producto de esta sentencia, algo así como lo que pasó con los aviadores de Batista en el juicio de Santiago, que ha sido tratado muchas veces,
por otros youtubers y que hay videos, hay libros, tengo el libro que narra lo que pasó con los aviadores, el juicio de los aviadores, piden repetir el juicio, hacer un segundo consejo de guerra, quitar a Federico Capdevila, que había hecho esta defensa magnífica de estos jóvenes inocentes, y comienzan un nuevo juicio que comienza a las 5 de la mañana de ya el día 27. Oigan esto, el mismo día del fusilamiento, todavía estaban en juicio por la mañana, donde se comienza a tomar nuevas declaraciones, donde se le pide a los imputados, que son estos jóvenes, que estaban, imagínense ustedes, desesperados porque ellos fueron de la casa a la clase y de la clase a la prisión. Ellos no tuvieron tiempo de llegar a su casa, los padres no sabían, se fueron enterando por lo que decían los rumores, en fin, todo muy desesperante. Ellos, incluso Fermín Valdés Domínguez cita las cartas bien interesantes de lo que pasó, cómo ellos se despidieron cada uno, los que fueron fusilados, y las cartas son muy conmovedoras, que les recomiendo ver, que está en este libro. Pero lo que pasó fue que comenzó un nuevo juicio donde se le pidió a los imputados escoger nuevos abogados de oficio, que lo escogieran de grupos de A6, y le dieron un listado de 10 abogados o 6 abogados donde ellos tenían que escoger a quién, porque a Federico Capdevila no se le permitió participar en este segundo consejo de guerra, donde efectivamente los juzgan. Al final, como a las 12 del día, todavía estaban deliberando. Luego de las deliberaciones, determinan que al primero que van a fusilar, determinan fusilar a 8. ¿Y cómo determinan esto? Primero, determinan fusilar al joven, al más joven de todos, que es Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, que es este joven de 16 años que determina sacar una flor, este que está acá en imagen. Luego imputan a los otros 4, que sus nombres eran Anacleto. Si puede poner la foto de todos los fusilados, por favor, producción, y ahí vamos viendo, y yo le voy indicando cuáles son en la foto. Determinan fusilar también. Aquí está la foto. Gracias, producción, que rápido, todo genial. Muchas gracias. Porque esta historia me gusta que la vayan viendo en las imágenes, para que vean las caras de estos niños, porque eran absolutamente niños, para que ustedes vean que el mal en Cuba tiene la misma raíz de la ignorancia y la maldad de la gente que no entiende que comunistas en Cuba y rayadillos, como decía David, hay desde hace mucho tiempo y todavía persisten. Pero bueno, ¿a dónde iba? Los otros 4, es decir, el primero es Aloncito, que es el que está en el extremo derecho arriba. Luego determinan a los otros 4, que son los que participaron con el carromato en este juego, con el carrito de funerario en el cementerio, que son Anacleto Bermúdez, Ángel Laborde, José de Marcos y Medina y Pascual Rodríguez y Pérez. Estos 4, por haber participado jugando con el carrito, que además ellos lo declararon porque no había nada, no vieron nada punible en eso, y además no tenía nada punible, que es la realidad de estos hechos que son execrables. Y que cuando alguien me habla a mí que éramos todos españoles y que lo que hubo en Cuba fue una guerra civil entre insurrectos y españoles, estos son unos de los argumentos que quisiera que me explicaran los defensores de estas ideas. Cuba tenía necesidad de libertad por este tipo de cosas y este tipo de atropellos de ese hegemón que era España en ese momento, como ahora lo es el comunismo en Cuba. Pues nada, teniendo a 5, los voluntarios españoles seguían pidiendo sangre, seguían pidiendo más. Y entonces es que intervienen los otros 3, que son los 3 que están inmediatamente debajo de los 2 primeros, que están los 2 Carlos, que al que quiero parar específicamente es a Carlos Verdugo, que es este del medio. Bueno, aquí está más grande. Este joven de 17 años, oigan bien, 17 años tenía este niño. Y cualquier semejanza con la realidad y la actualidad de Cuba no es coincidencia. Es más de lo mismo y de ese gen de la traición del cubano contra el propio cubano. Es el gen de la maldad que sucumbe y está en las raíces de Cuba, pero que afortunadamente yo tengo la esperanza y la convicción de que el bien va a superar a la maldad, porque ya lo hizo una vez y lo va a volver a hacer una vez que sepamos la enfermedad que tenemos y la atendamos con la medicina que es. Pues Carlos Verdugo no se encontraba en La Habana el día 23, jueves 23, cuando se dan los hechos. Estaba en Matanza, que había ido a ver a su madre que estaba enferma. Y había regresado minutos antes del día 25, sábado, de Matanzas a La Habana,
y había regresado justo minutos antes de regresar a las clases y haber sido apresado en el aula con los otros 45 amigos de él. Para que ustedes vean hasta qué punto fue atroz este evento, que incluso inculparon a Carlos Verdugo, que era un niño de 17 años, que ni siquiera estaba en La Habana, que además estuvo demostrado. Él regresó a La Habana el día 25 y aún así se le impuso la pena de fusilamiento porque 3 fueron escogidos al azar. 5, como le dije, Aloncito, más los otros 4 que habían estado en el cementerio, se le impuso el fusilamiento, aun y cuando no se demostró nunca, ni siquiera que ellos pisaron la tumba de Gonzalo Castañón, que además el rayón que tenía en el cristal era un rayón viejo, que tenía humedad, que marcaba que ahí nadie había manipulado, que además el mismo hijo de Gonzalo Castañón años más tarde reconoció esta atrocidad. Y aparte de estos 5 se escogieron 3 al azar, donde cayeron estos, incluso Carlos Verdugo, que lleva un nombre, un apellido Verdugo, que es el de los esbirros que le dieron muerte. Con esto se cogen a estos 8 y qué pasa con el resto de estudiantes, que es algo que tampoco nos dicen. Y es algo que yo quiero compartir con ustedes porque para mí es muy importante reivindicar la memoria de todos ellos. Es algo que la historia no nos cuenta, nos cuentan siempre de 8, que hoy vamos a aprender que no son 8 las víctimas y los mártires de la libertad y de esa cubanidad que estaba en crecimiento y que esto ayudó a componer. Con la sangre de ellos se alimentó la fogata de la libertad en Cuba y de la nacionalidad. Los otros 45, ¿qué pasó? 45 en total, 2 fueron sacados y exonerados de la causa. Un norteamericano, que este norteamericano lo pidió el cónsul de Estados Unidos en La Habana, lo pidió y lo sacaron del proceso. Y otro que era voluntario español, que era peninsular, que era un español nacido en España, y que al ser voluntario se le exonera de esta causa y se le saca. Por lo tanto, quedan 43. 43 menos los 8 fusilados quedan 35. De esos 35, ¿qué pasó con los 35? Es una lástima que no podamos poner el libro, pero en el libro Fermín Valdés Domínguez pone los nombres de todos ellos, de la página 41 a la página 42, que si la producción puede encontrarlo y buscarlo sería genial. Me encantaría que las personas vean el libro porque no hay como ver estos nombres, porque todos eran patriotas, recordemos. Estos jóvenes fueron llevados al cadalso los 8 y a la prisión los otros y al exilio, los que salieron al exilio por guardar la fidelidad y la lealtad a sus hermanos, a sus compañeros de clase. De los 35, 12 fueron condenados a 6 años de manera completamente arbitraria. Aquí está, genial. Miren esta lista. Si lo puede poner, por favor, producción, no importa, así mismo, que lo importante es que lo vean porque lo pueden agrandar en sus pantallas, pueden ponerle pausa, pueden tomarle screenshot. Esto es historia de Cuba, familia. Esta es la historia que muchas veces no nos cuentan y esta es una historia escrita por Fermín Valdés Domínguez, que como vemos está en la lista de los que fueron sancionados a 6 años de privación de libertad. Fermín Valdés Domínguez en el 71 después sale a España y se encuentra con Martí allá. Y sabemos la historia de la Logia Armonía, los masones, en fin. Aquí está la lista de los 12 que fueron condenados a 6 años. 19 fueron condenados a 4 años de privación de libertad y 4, incluyendo a 2 españoles y los 2 menores que habían, que eran los más pequeños, fueron condenados a 6 meses de privación de libertad. Los 35 otros fueron condenados a injusta prisión solamente por haber pertenecido a esa aula y estar el día 25, que no es el día de los hechos. El día de los hechos es el jueves 23 a las 3 de la tarde, sobre las 3 de la tarde, después de las 3, y el día 25 es el día que van al aula y apresan a todo el que está, incluyendo a Carlos Verdugo, que estaba en Matanzas, como lo acabo de decir. Esto marcó un antes y un después en la historia de Cuba. No hubo forma de que España pudiera limpiarse de esta atrocidad, que realmente fue terrible. Incluso le cuento más, Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, su padre era un voluntario español, que esta historia se repite y se repite y se repite en la historia de Cuba,
padres que traicionan a sus hijos. El padre no lo traiciona directamente, pero Fermín Valdés Domínguez, de una manera muy poética, dice que las mismas armas del padre fusilaron al hijo. Y eso es una forma muy, muy interesante y me conmueve mucho, es pasión lo que demuestra ahí Fermín Valdés Domínguez hablando de este caso. Pero ahí voy al tema de los abacuás, que ustedes dirán, bueno, en todo esto, ¿dónde entran los abacuás? Y quiero la producción que vaya buscando en, en el libro de Fermín Valdés Domínguez, que vaya buscando la parte de las páginas 60 y tanto. Lo tenía anotado por acá, pero es en la página, creo que en la página 46, y quiero que me la ponga porque son citas directas de estas primeras referencias que tenemos de estos hechos. Resulta que aquí entra la parte de los abacuás. Cuenta la historia que ya esto viene bueno, lo que está, que es indubitable, que es un hecho comprobado a través de la historia, es que participan también, hay 5 cadáveres negros de personas que murieron relacionadas a estos hechos, de personas que murieron y que anónimos, no se conoció el nombre, aparentemente esclavos y mulatos, habían negros y mulatos en las diferentes referencias que hay, y esto lo recoge Fermín Valdés Domínguez, que es la primera referencia que se tiene, aparte de algunas reseñas que salieron en los periódicos de esos días en La Habana. Incluso en México y en otros periódicos que salieron reseñas de estos 5 hombres negros que murieron producto de balas y de puñales, de heridas de bayoneta, de armas blancas. Murieron relacionados a estos hechos, pero que no se pudo determinar exactamente por qué habían participado en estos hechos. Resulta que Aloncito, el menor de estos fusilados, que tenía 16 años, Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, se cuenta que un hermano de él de sangre, de leche, un hermano negro de leche que había sido amamantado por la madre de este joven del que les voy a hablar ahora, que era un hombre negro, esclavo, que pertenecía a la familia de Álvarez de la Campa y Gamba, que por eso lo recoge después la historia con el apellido Álvarez de la Campa, que era el apellido. Los esclavos en esa época adoptaban el apellido de sus amos, que es algo que se ve en la historia, incluso en Estados Unidos, en el mundo entero era más o menos así. Como eran propiedad de sus amos, ellos tomaban el apellido de los amos y con eso se representaba en cualquier acto y cualquier cuestión civil. Pues esto se conoce, esto no es una especulación. Esto está en la historia, hay varias referencias. Si lo puede poner, no sé qué página es esa, si me lo puede poner en grande para ver exactamente a qué, pero no se cometieron las turbas con los 8 fusilados. Habían 5 desgraciados de la raza de color. Exacto. Es un reporte que hace el celador de esta área, que le hace, que es un parte que tenían que dar constantemente, donde dan el parte de la aparición de estas 5 cuerpos de hombres de color, con negros. No me gusta llamarlos hombres de color, me gusta llamarlos negros, pero es así como lo cita en la fuente originaria, en este libro de Fermín Valdés Domínguez, haciendo alusión precisamente a este informe de este celador de esta zona, donde efectivamente da pistas de la aparición de estos hombres que llegan allí porque uno de ellos era apellido Álvarez de la Campa. Y eso llama la atención a los historiadores y enseguida, a través de la tradición oral de esta sociedad de la cual le voy a hablar ahora, llega que precisamente este hermano de leche, que era hijo de una esclava negra que había amamantado a Aloncito cuando joven, que era algo que se practicaba, que parecía, es decir, sucedía mucho en esta época colonial, donde las madres a veces, las madres blancas, a veces quedaban sin leche y aprovechaban que alguna esclava que había parido recientemente amamantara a estos niños, y por lo tanto se conoce por el término de hermano de leche. Aloncito con este negro esclavo joven también, que tenía el nombre de Álvarez de la Campa, que es el apellido paterno de Aloncito. Y por lo tanto se conoce ya a través de la tradición oral abacuá que este joven pertenecía a una de las potencias o uno de los juegos abacuá del momento,
que era el juego llamado Baococo Fo, que era el juego que le dio precisamente en esos años, en el año 1867, algunos dicen que fue en el 57, otros dicen que fue en el 63, pero fue en esos años que se creó un nuevo juego porque la historia de la vacua en Cuba es la historia de la cubanidad. Y ahora voy a hablar de eso, pero crearon un juego donde admitían blancos y donde alegadamente Aloncito pertenecía, que era el juego Acanarán Efo Muñón o Acanarán Efo Ecobio Mucarará, que significaba madre Efo de hermanos blancos, porque la creación de la Vacua, que es una creación muy cubana, que es una asociación o sociedad religiosa mutualista muy parecida a la masonería, que don Fernando Ortiz, que es el tercer descubridor de Cuba, les llama la masonería de negros o la masonería negra en Cuba. Es una asociación que ha sido muy tergiversada a través de la historia, es una asociación que ha sido muy malinterpretada por los profanos a esa religión y a esa sociedad mutualista que fue secreta durante mucho tiempo, que ya no lo es, ya se conoce más y por eso yo tengo acceso a toda esta información que les voy a compartir hoy. Y por lo tanto, al ser hermanos de religión, este esclavo, negro esclavo, Álvarez de la Campa, convoca a otros 4 que en realidad la tradición abacua en Cuba oral dice que eran 9, pero que 4 fueron los cadáveres, finalmente los que se inmolaron en defensa de estos jóvenes que iban a ser fusilados, en rescate de Aloncito, presumiblemente, pero también del resto de sus hermanos de causa. Y esta es la historia que les voy a contar. Antes de entrar a esa historia, quiero hablar un poco de la vacua. ¿De dónde viene esta sociedad vacua y de qué raíz en África viene? Precisamente viene, todos los que nacimos en Cuba hemos conocido de que no tiene de Congo, tiene de Carabalí, o tiene de Yoruba, o tiene de las diferentes Arará, o de las diferentes vertientes que vinieron de África esclavizados, estos hombres y mujeres que fueron cazados por mismos africanos y vendidos a los puertos, a los colonizadores o a las fuerzas, a las tropas españolas o portuguesas o de quien fuera a comprar allí, y se lo vendían para que fueran llevados esclavizados al Nuevo Mundo. De allá, de una región del Calabar, precisamente esta región que les voy a mostrar acá en el mapa, si tiene bien la producción, aquí está, que se encuentra en esta zona de África, que está comprendida entre el sudeste de, o el suroeste de Nigeria y la parte noreste de Camerún, entre los actuales territorios de Nigeria y Camerún. Hay una región bien amplia que es el Calabar. De ahí vienen esta corriente religiosa que fue llevada a Cuba por estos hombres y mujeres, principalmente hombres, porque esta sociedad vacua es de hombres, que llevaron esta religión a los cabildos que se fueron creando por naciones en la sociedad española, en la sociedad del siglo XIX cubano, que es el siglo de la fundación de la nacionalidad, precisamente por la cantidad de hombres y mujeres que vinieron de África y de otros países, incluyendo China, España y de todos lados, y crean ese ajiaco que es la cubanidad. Y de estos cabildos, precisamente de uno de estos cabildos que era un cabildo calabarí, no carabalí, de calabar, calabarí, se le dio el poder a este grupo de hombres que se establecen entre los historiadores, coincide que fueron creados entre el 1834 y 1836 en la siglo decimonónico cubano, y crearon esta sociedad abacua que tiene carácter religioso porque toma mucho de la religión traída del Calabar, pero que además tiene carácter mutualista, que es ese carácter que la hace parecer más masónica, que es este carácter de ayuda mutua, donde es una sociedad de hombres, es una sociedad secreta por razones obvias en esa época para conservar sus tradiciones, sus creencias, sus ritos, sus ceremoniales, y que posteriormente ya ha pasado a ser más discreta que secreta, y que tiene su historia a través de cómo se ha visto al hombre negro en la sociedad cubana, que es esa sociedad que traemos el racismo de temas culturales que vienen de España, en fin, hasta nuestros días. Pues nada, precisamente el 6 de enero de 1836 se le da la autoridad o la autorización por los españoles, oigan bien,
por el Estado español se le da la autorización a que el día 6 de enero, que es el Día de Reyes, que siempre se ha celebrado las fiestas del Día de Reyes, que es una tradición católica, donde se celebran los niños, en fin, que tienen actividades, que estos hombres ya asociados, probablemente desde mucho antes del 36, o sea, del 34, se tiene algunas coincidencias históricas que surge el Abacuá en Cuba, que es una sociedad puramente cubana. Cuando se habla de Abacuá, se habla de Cuba. Por eso es que yo quiero rendir homenaje a esta sociedad que ha sido tan mal interpretada y tan mal ejemplificada por algunos de sus miembros y sobre todo por la prensa que la ha demonizado cuando es todo lo contrario a lo malo que se piensa de ella. Es una sociedad que exige principios que para los masones, que me toca de cerca, son principios morales y principios éticos que rigen nuestra conducta. Hay que ser, para ser abacuá, hay que ser buen hijo, buen padre, buen amigo, buen hermano. Hay que ser un hombre moral, hay que ser trabajador, hay que ser un hombre justo, defender la justicia y la verdad. Por eso es que tiene tanta relación con nosotros y por eso yo veo lo mismo que veo el mismo mal de esta dictadura en estas sociedades, tanto la masónica como la vacua, como las religiones en Cuba en sentido general, donde la han infiltrado con individuos que para nada representan los fundamentos de nuestras creencias y nuestra forma y cosmovisión del mundo. Pero regresando al tema, fue autorizado a estos miembros de este cabildo específico que da formación a esta primera potencia abacuá que se crea en regla en Ciudad de La Habana. El abacuá es una sociedad que es puramente de Matanzas y Ciudad de La Habana o La Habana. En Matanzas, en Cárdenas y Matanzas es que hay varios juegos y a través de la historia se van desarrollando en estos dos lugares principalmente. Y en La Habana se da en cuatro localidades diferentes. En regla, que es donde surge esta primera potencia, que es la potencia de Fibutón, que hay, tiene su historia, que si es Fi, que si es Fo, pero no voy a entrar en eso, porque lo que quiero es dar una breve reseña de lo que yo he podido investigar. Yo no soy abacuá, respeto, y tengo muchos hermanos abacuás, que son mis hermanos masones y que tenemos los mismos principios y forma de ver el mundo, y que yo quiero mucho y que les rindo homenaje a través de esto que es solamente una investigación que yo he hecho, donde he tratado de ser muy prudente a la hora de abordar este tema. Pues nada, le decía, en La Habana, en cuatro lugares se dio principalmente que se persiste esta sociedad, que es en Regla, Guanabacoa, Marianao y San Miguel del Padrón. Pues de esta potencia que se creó en el 36, uno de los requisitos, aparte de ser hombres, que esto no quiere decir que seamos contrarios a la mujer, le pasa lo mismo que a la masonería, que a esa masonería que cumple los antiguos límites, que en el mundo actual ya se lleva de una forma diferente con la masonería irregular, donde admiten a las mujeres, pero los masones sabemos que esencialmente es una fraternidad creada para los hombres, por razones específicas que no voy a entrar ahora, pero que no deja de ser venerada la mujer dentro de nuestros templos, nuestros rituales, nuestros fines. La mujer es muy importante tanto para la abacuá como para el hombre. De hecho, un abacuá no puede ser iniciado sin el permiso de su madre y es un requisito fundamental en sus principios, en sus reglas, que usted venere a su madre y la respete. Por lo tanto, un abacuá, sin que la madre no dé su clara y manifiesta aprobación, no puede ser iniciado en la sociedad fraternal abacuá, porque para nosotros las mujeres es algo sagrado, igual que para el masón. Nosotros creemos mucho en la numerología, sobre todo los masones, y sabemos que el 1 representa a Dios, el 2 a la mujer, a lo femenino, y el 3 al hombre, a la imperfección y el camino hacia la perfectibilidad. Por eso para nosotros el 2, la mujer, el par, la vida representa tanto y nosotros, aunque no admitamos en nuestras instituciones, porque el hombre es perfectible, la mujer es perfecta, de la mujer sale la vida. Entonces tenemos una cosmovisión que a veces ha sido malinterpretada, sobre todo en esta época de globalismo y forma de ver el mundo, donde enseguida se ponen etiquetas y se nos tilda de que somos contrarios a la mujer y que somos machistas y que somos sociedades y nada más lejos de la realidad, y los que saben, saben. Pero bueno, regresando al tema, resulta que se tiene conocimiento por investigaciones que se hicieron posteriormente, cuando yo me encuentro esto, de que hay 5 hombres negros que fueron enterrados incluso en la misma tumba o en el mismo lugar
donde fueron enterrados los 8 estudiantes de medicina, que dicho sea de paso, fueron enterrados 4 con la cabeza hacia un lado y 4 con la cabeza hacia otro, y encima fueron enterrados estos 5 hombres negros que fueron víctimas de estos hechos. Alrededor de estos hechos, yo enseguida dije, esto es interesante, pero esto no me prueba que eran abacuá. Esto no me prueba que pertenecen a la sociedad secreta abacuá, a la sociedad religiosa mutualista abacuá. Entonces seguí investigando y seguí buscando informaciones. De ahí viene entonces investigaciones posteriores que se hicieron, donde en el año ya, el principio de la segunda década del siglo XIX, del siglo XX, se tiene noción de una carta escrita por un doctor que pide precisamente una elaboración de una tarja al nombre de uno de los negros llamado Álvarez de la Campa, que ahí es otra pista que me ayuda a entender que tenía relación uno de los negros muertos, de los 5 hombres negros muertos en estos hechos, con Aloncito, que es el menor y que tiene el mismo apellido, y ahí yo encuentro la conexión. Y veo y me doy cuenta que sí, que efectivamente hay algo en común. Y después analizando, me doy cuenta en la historia que a pesar de que esta organización o esta sociedad fue creada para hombres negros exclusivamente por razones históricas obvias, donde el blanco representaba al colonialista o al amo y representaba la opresión, y por lo tanto es una sociedad que no confiaba en los blancos y permitía negros solamente, gracias a Andrés Petit, que es un personaje muy importante que no voy a entrar a, que es muy controversial en el siglo XIX cubano, segunda mitad del siglo XIX cubano, que era Abacuá, y que es el principal precursor de que se creen juegos Abacuá donde se permitan a mulatos y blancos, cosa que no se permitía en el 36. Se crea un nuevo juego, que es este juego que yo le comentaba ahorita, que se llamaba Acanarán Efo Muñón o Acanará Efo Ecobio Mucarará, que lo que significa es madre fo de hermanos blancos, y que a este juego pertenecía Aloncito, que era un juego subordinado o que había sido o había salido con la autorización del juego Bacocó Efo, que es el juego al que pertenecía Álvarez de la Campa, que es el esclavo hermano de leche de Aloncito y que resultó muerto, y que después en el 23 aparece una carta de uno de los investigadores de la historia de Cuba donde así lo expone pidiendo una tarja para él. Espero no enredarlo con la historia, pero las próximas referencias que tengo a estos hechos son referencias posteriores al 59. Y esto no es más que esa tendencia por degradar a esta sociedad que hubo en la República, que no tuvo todo bueno, que también tuvo sombras, que a mí me gusta hablar de las sombras siempre, y esa República que hubo en Cuba del 1902 al 58, que tenía ese rasgo racista que venía, esa tara racista que nos venía quizás de España, quizás de la época del 19 colonial, y de esta deficiencia intelectual, porque para mí hay negros buenos y negros malos, como hay blancos buenos y blancos malos, y todos somos cubanos y todos somos iguales. Yo no veo los colores de afuera, yo veo los colores de adentro, y para mí es una deficiencia intelectual que usted agrupe de acuerdo a la nacionalidad, a la raza o a cualquier otra cuestión exterior, rasgos como la inteligencia, el valor, el honor, el patriotismo, en fin. Si usted hace eso, usted tiene un problema intelectual y usted tiene una ignorancia, indigencia intelectual supina que debe superar, y por eso es que lo hace. Si no, no lo hiciera. Por lo tanto, yo, dejando esto a un lado, sí culpo al periodismo que se hizo en la época, que incluso obras de arte, películas, novelas que se escribieron donde se hablaba de los ñáñigos siempre en tono despectivo. Que ñáñigo es otra forma de llamar a Abacuá, es otra referencia que se hace a la Abacuá. Entonces, por eso no se habló más del tema, a pesar de que era un hecho indubitable estos 5 negros, pero a partir del 59, la primera referencia que hay viene precisamente del asesino de Ernesto Che Guevara, que en un discurso populista en el año 61 hace referencia a estos 5 negros y hace una de las referencias más acá en el tiempo que se conocen de estos hechos y de la posible vinculación de el Abacuá en estos eventos. Yo no confío en nada que venga del comunismo porque sé que es tendente o al populismo, a la manipulación o a la mala interpretación de la historia.
te dicen verdades a medias para ellos manipularla y dar una idea de lo que no es, cuando ellos estaban reprimiendo a mis hermanos negros y los reprimieron siempre. Y es un hecho que los principales puestos de gobernación en Cuba en estos 65 largos y terribles años no ha habido mucha representación negra, a no ser títeres conocidos como el Lazo, como el Robinson, que después lo metieron preso y murió posteriormente, o como determinados personajes, pero ellos en realidad han sido una nomenclatura del blanco aristócrata elitista de toda la vida, representada en los Castro, representada en todos ellos. Almeida fue otro manipulado por parte de ellos, que le sirvió a este discurso de cara al mundo, pero si se dan cuenta que Almeida era el más alto y no llegó jamás a ser vicepresidente o a puestos importantes reales de cara al público, porque Castro siempre fue muy racista. Pero a donde voy es, la primera referencia viene por el Che, no me gusta, en el 61, posteriores referencias vienen ya en el 98, 96, donde investigadores que vienen de la Vacua, como Tata Quiñones, que es un investigador muy importante, un etnólogo, igual que lo fue Fernando Ortiz, el tercer descubridor de Cuba, que esto es una curiosidad que después le comparto, pero que no quiero irme por ahí. Hizo investigaciones donde pone de manifiesto la participación abacua, que llega como una tradición oral donde cuenta, y es algo que hace referencia a Fermín Valdés Domínguez, sin decir la palabra abacua y sin vincularlo, pero tiene mucho que ver con lo que narra Fermín Valdés Domínguez de los hechos del día 27. El lunes 27, donde son fusilados a las 5 de la tarde los 8 estudiantes de medicinas y donde mueren estos 5 hombres negros en Ciudad de La Habana, en lugares cercanos, se dan unos hechos sobre las 11 de la mañana que son los que narra, que le estaba poniendo acá ahorita la producción en el libro, donde este reporte del celador dice que efectivamente hubo 2 negros y un mulato que intentaron intervenir en el juicio o salvar y rescatar a los estudiantes de medicina y que fueron muertos por bayonetas y tiros inmediatamente. Ellos fueron muriendo en lugares diferentes y la tradición oral es lo que ha llegado a nosotros, porque desafortunadamente de esto no se ha escrito mucho. Lo que se ha escrito es posterior al 59, del cual yo tomo la historia con pinzas. Creo un poco más lo que escribió Tata Quiñones, que es un investigador y un etnólogo al que tengo cierto respeto por muchas cosas, aunque en otras, en el plano ideológico, no, porque desgraciadamente tanto el abacuá se ha visto permeado por estos elementos comunistoides que han entrado a él y que yo sinceramente digo, y siempre hablo con la verdad, digo que es incompatible ser un religioso y ser comunista. O usted es hipócrita con la religión o es hipócrita con el comunismo, porque un comunista es alguien que comparte la ideología marxista, que es una ideología materialista, que no reconoce la existencia de un ser supremo. Y si usted es un religioso, si usted es un abacuá, si usted es un masón, que no es una religión, pero que creen en Dios, por principio básico y antiguo límite, usted eventualmente es hipócrita o con un lado o con el otro, y por lo tanto, si es hipócrita, no debería ser ni abacuá ni ser masón. Por lo tanto, el sesgo ideológico que tenga un abacuá, yo siempre lo miro con mucho precaución, porque eventualmente en una sociedad donde hayan 20.000 miembros, que es lo que se estima que hay actualmente en el abacuá en Cuba, con más de 153 juegos, es imposible que no haya una persona que no cumpla los preceptos morales de la institución y que desacredite al resto de sus hermanos. Lo que no quiere decir que la vacua en esencia es la esencia de la cubanidad. Es la esencia de los principios que debe regir a una sociedad, los principios de bien, de ser buen padre, de seguir patrones éticos, de ser un buen patriota, porque Abacua es cubano. Es un evento que es una sociedad que se crea en Cuba con matices calabaríes, matices africanos, pero que tiene mucho de la idiosincrasia del cubano, donde se mezcla no solamente los patrones de África, sino el sincretismo de la religión cristiana. Adoptan la cruz, adoptan mucho simbología y reflejos de esa sociedad y que es autóctona de Cuba. No se entiende en otro sitio, ni siquiera en Camerún actual, ni en Nigeria actual, que no sea Cuba, aunque hayan practicantes de religiones que tienen que ver con esta zona del mundo. Aquí le voy a mostrar algunos símbolos que he preparado para ustedes que son muy llamativos. Este símbolo que estoy poniendo acá, el símbolo que está a la izquierda parte de abajo, es el símbolo
de este juego al que pertenecía Álvarez de la Campa, alegadamente el esclavo, que es el que apadrinó, que es el símbolo de Bacocó, que es el que apadrinó posteriormente la creación de este juego de blancos y mulatos, especialmente de blancos, que es el de Acanarán Efo Muñón, que es el que está a la izquierda o a la derecha, depende de donde usted lo vea, no sé cómo lo verán ustedes, y son símbolos que se le otorgaron para que ellos crearan su juego y tuvieran sus tradiciones. Aquí ustedes ven la simbología, esa simbología tiene mucho que ver con el lenguaje exotérico de esta fraternidad y esta sociedad de carácter mutualista y religioso que es el Abacuá en Cuba. Para terminar, quiero darle algunas cosas interesantes, como por ejemplo los muertos que hubo, dónde murieron, o lo que se conoce por la tradición oral. Ya le digo, escritos científicamente hay muy poco, referencias bibliográficas hay muy pocas, solamente artículos que fueron publicados posteriormente en diferentes diarios comunistoides de esto, de los que yo no me fío. No me fío porque la historia me ha demostrado que lo que cuentan ahí es como Hollywood, que o es mentira o está manipulado, pero es importante que se conozca porque eso sí tiene que ver mucho con la tradición oral, a la cual yo sí creo mucho. Es una fuente del derecho, lo que hemos estudiado derecho sabemos que la tradición oral es muy importante y además es una fuente de la historia. Es de donde bebemos todo, las noticias que después cada uno da el matiz que quiera y ellos tienen en sus símbolos y en sus fanbás o como quiera que le llamen, en sus casas templos, le tienen mucha información acerca de estos 9 hombres, presumiblemente, que participaron en esos hechos. Quiero mostrarle a continuación una lápida que se erigió posteriormente, ya aquí en el 2000 y tanto, que es en una de las esquinas en Colón, que murió eh, uno de estos esclavos. Aquí está la lápida, si la pueden leer. Como ven, enseguida se, ¿sabe? La dictadura utiliza esto para congraciarse con una sociedad a la cual ha criminalizado de una manera horrible. Muchos miembros de esta sociedad están en prisión y lo sabemos, y están en prisión porque precisamente estos 65 años de dictadura no les ha dado la posibilidad a estos hombres de bien de ejercer su libertad y sus principios en una sociedad sin principios, en una sociedad que lo que fomenta es esta falta de respeto que vimos en personajes como el Tiger y donde los hombres creemos que ofender es gratuito y que entrar en temas que después, luego cuando uno aplica los principios en determinada forma de ver y como visión del mundo, tienen consecuencias nefastas en esa sociedad, que además es extremadamente racista por esencia educativa y esencia de transmisión en esa sociedad comunista que es Cuba de hoy. Pero ellos decidieron, como siempre, como hicieron en el caso Tiger que vimos con Luis Cuesta, decidieron apropiarse de estas historias para agenciárselas a ellos. Resulta que a las 11 de la mañana de ese día pasó este evento, que es un evento que narra Fermín Valdés Domínguez en su libro y que todos pueden comprobar. Yo solamente le marco el camino, pero eh, llega por referencia de investigaciones que se hicieron, dónde cayeron estos 5 muertos para los que viven en La Habana, mis hermanos masones que me ven en La Habana, los hermanos que no les puedo llamar ecobio, yo no soy abacuá, pero sí le tengo mucho respeto y admiración porque yo vivo por los principios que básicamente viven ustedes y que además reconozco a muchos hermanos que lo puedo ver en mis hermanos masones que son abacuá. Incluso hay un juego en Matanza, tengo entendido, que es para masones exclusivamente. Alguien a quien yo quise mucho, que fue un masón muy reconocido en La Habana, a quien defendí en uno de los juicios masónicos, Ernesto Pina Alonso, grado 33, que lo defendí junto al hermano Alcides y a la logia Hijos de Colombo, que trabaja en el Gran Templo. Tenía muchas relaciones en las logias ultramarinas de regla y tenía muchas amistades abacuá y siempre conversábamos de estos temas y aprendí mucho de ellos. A ellos le mando mi saludo fraternal, siempre el signo de orden, hermano. Estamos tocando una historia que es de ustedes, pero con todo el respeto que merece, porque realmente es una institución muy del cubano. Si hablamos de Cuba, no se puede dejar de hablar de los abacuá. Y quiero concluir con la posición de estos, donde cayeron estos hermanos, para que todo, porque a pesar de que la dictadura pone esta tarja en este sitio, que algunos tienden a decir que aquí cayó uno de ellos, que eventualmente sí, puede ser. Hay otros sitios que también en La Habana Vieja, que fueron perseguidos y encontraron estos cuerpos que se fueron encontrando por todas estas zonas.
de ellos tratando de luchar contra 3.000 soldados voluntarios españoles para rescatar al hermano de leche y de religión de ellos, al hermano de leche de Álvarez de la Campa y al hermano de religión de todos ellos, y no fue posible y se inmolaron en un acto completamente suicida que pasó el 27 de noviembre en la mañana. Desde días antes venían estos hechos, pero básicamente los muertos fueron el día 27. Fueron enterrados junto a los estudiantes de medicina. Pues nada, los muertos, el primero que se encontró era un negro de aproximadamente 40 años, un hombre negro de 40 años, encontrado en la calle Colón. El segundo, un hombre de 35 años en la calle Baluarte, entre Genios y Cárcel. El tercero, de 25 años en la calle Consulado y Prado. Y el cuarto, de 22 años en la puerta, en la punta, mejor dicho, en la punta. Y el quinto, de 15 años en Monserrate y Cárcel. Que todo esto en La Habana Vieja, mi hermano Guille, que anda por ahí, que me imagino que esté pendiente a esto, si es que el trabajo se lo permite, puede comprobar esto y él conoce La Habana Vieja, es de La Habana Vieja. Yo viví en La Habana, pero viví en Centro Habana. Pero más o menos juega con la ubicación geográfica donde se dieron estos eventos. Aquí está, ¿qué es esto? Producción, ¿es el alegato de defensa de Capdevila? Sí, ponlo un momento para que las personas lo vean, que es algo que pasamos ahorita, pero es muy interesante, esto está subrayado en amarillo, es 2 páginas de este libro, pero brutal. Realmente yo como abogado me conmuevo mucho cuando leo estas palabras porque representan exactamente el sentimiento de la búsqueda de la justicia y la verdad, no solamente de un jurista, sino de un masón y me congratula mucho. Los que tengan oportunidad de ver el libro van a ver este alegato de defensa que es puro, que pasó en el primer Consejo de Guerra, donde finalmente se le dio muerte a estos seres humanos. Esto es una historia, mira, acá está, la segunda parte del alegato para los que tienen y tengan interés de leerlo, se lo aconsejo mucho, no lo voy a leer porque es muy largo y desgraciadamente YouTube tiene sus reglas donde uno tiene que tratar de hacer útil el tiempo para ustedes y para mí. Es un programa de hoy de 3 horas, pero no quise dejar de pasar por alto este hecho donde efectivamente participaron los Abacuá, participaron 5 hombres, que es un hecho indubitable, fueron enterrados y encontrados en la exhumación que también narra Fermín Valdés Domínguez en su libro. Fueron encontrados en la misma tumba, el mismo día, sin señales de ejecución. Solamente para terminar, los 8 estudiantes de medicina fueron sacados de 2 en 2, fueron arrodillados como traidores, fueron vendados y fueron fusilados. El jefe del pelotón de fusilamiento, que tengo por aquí su nombre, que solamente quiero mencionarlo por las consecuencias que eso tiene para la historia y para que los esbirros sepan que la historia los va a condenar y la historia va a juzgarlos y no van a tener dónde meterse. Y de los libros de historia de Cuba vamos a narrar y vamos a recuperar todos los hechos atroces que ha cometido esa dictadura con nuestro pueblo. El nombre del jefe de pelotón de fusilamiento de estos estudiantes, de estos 8 jóvenes cubanos que fueron vilmente fusilados por estas hordas malvadas de la colonia española en Cuba. El jefe se llamó Ramón López de Ayala y murió totalmente decrépito, loco, en un manicomio de Burgos, porque no soportó su conciencia con lo que había, la atrocidad que había cometido. Las conclusiones de esta historia es, primero que todo, que debemos conocer nuestra historia para que no nos vuelva a suceder. Y antes de pasar a estas conclusiones, mira los 8 estudiantes de medicina acá, quiero ponerle una imagen de los niños del 11 de julio que están hoy presos porque esta dictadura atroz que hay en Cuba es peor que la española y peor que la de Batista, como decía la madre que ahorita poníamos en el video, por los hechos. Miren estos jóvenes, Aloncito con 16 años, miren lo representado en la actualidad aquí en el 2021 cubano. Después de 65 años de aguante y de todos los actos liberticidas y represores que ha tenido esa dictadura, mire la cara de estos niños, que son 28 presos, 2 que están en proceso a ser encarcelados también, 30 en total, 2 que están esperando juicios porque están presos todos, 30 niños cubanos que hoy, como entonces, como en 1871, sufren la ignominia y la abyección y la indiferencia de una sociedad que sigue mirando a otro lado y pagando con el karma cubano las atrocidades que se cometen.
Luego, cuando pasan con ustedes, que nadie me hable de amor, que nadie me hable de amor a la patria, que nadie me hable de odiadores, que nadie me hable de gusanos y de malos cubanos cuando ustedes miran a otro lado en estos rostros de estos jóvenes que sufren hoy lo que pasa en Cuba. Como conclusiones de estos hechos, primero conocer la historia, como siempre le decimos en mi programa. Esa es la única forma de salvarnos. Quien conoce, quien domina el presente, controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. Si nosotros no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Segundo, que los héroes verdaderos de nuestra patria son anónimos. De estos 5 hombres jamás se conoció el nombre, porque aunque se conoce el de Álvarez de la Campa, es un nombre que le puso el dueño, padre de Aloncito, pero que realmente no era el nombre que le puso su madre, que seguro tenía que ver más con raíces quizás africanas o raíces de otra naturaleza, religiosas o lo que sea. Nuestros verdaderos héroes son anónimos. Por eso hay tantos y tantos presos políticos de hoy que el cubano no conoce y que tenemos en nuestro programa el afán de traérselos, trayendo nuevos nombres y nuevos casos todos los programas. Tercera conclusión, que Abacuá es Cuba. Abacuá no es una sociedad maldita, no es una sociedad execrable, no es una sociedad racista, no es una sociedad de valentía sin honor, de valentía sin amor a la patria, de valentía sin amor a la familia y a los principios éticos de una sociedad. No es una sociedad de oportunista, no es una sociedad que busca la violencia ni los hechos de sangre. Eso para nada lo es todo lo contrario. Es una sociedad creada para hombres de bien, hombres de principio que respeten la justicia y amen la libertad y amen la verdad. Son hombres que están ahí para protegerse entre ellos y para proteger lo que de ellos viene a sus ancestros, sus legados, su religión, sus costumbres, que a ellos no debemos mirarlos como dice la prensa que debemos hacerlo, ni como dicen estos artistas de hoy que Abacuana más, el chocolate, que es otro engendro de esto de la tiranía y hombre nuevo creado por esas doctrinas, que hacen es dar malos ejemplos a nuestros jóvenes, como lo hizo el Tiger hasta la semana pasada, y tantos artistas urbanos que se olvidan de sus orígenes y se olvidan de que el joven quiere hacer lo que ve e imita a los que toma como ídolos. Que si ustedes tienen la bendición de ser ídolos para muchos jóvenes que vemos en estas manifestaciones del fin de semana con velas y con todas estas acciones que ya hablé ya en el programa, ustedes tienen un deber que va junto con la responsabilidad y el honor que ustedes tienen. Y es el deber de crear mejores cubanos, que solamente atendiendo los principios de defender la libertad, la vida y la propiedad, van a crear esos mejores cubanos. Sean conscientes de ese don que ustedes tienen y utilícenlo para el bien, no para el mal. Quinta recomendación o cuarta conclusión, que solamente el valor bien enfocado es un valor útil a la sociedad. De nada vale que usted sea valiente por razones equivocadas. Todos los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. La violencia es muy fácil. Ser violento es sencillo, se lo garantizo. Cualquier persona, la más inocente y la más tranquila del mundo, puede ser capaz de lo más terrible en las circunstancias adecuadas. De hecho, los que somos de barrio humilde como yo, sabemos historias como la de Quememeo, un guapo connotado en Santiago, marginal, que conocemos todos los que somos de barrio, que fue muerto a manos de inocentes, de un inocente específicamente, estudiante de medicina, con el que hizo un chantaje y pasó lo que pasó. Un individuo que tenía uno de los individuos con más hechos de sangre en la sociedad marginal de Santiago de Cuba, que conocemos lo que conocemos. O sea, como dice ese viejo refrán, que al guapo lo mata el cobarde, y no es el cobarde, es el hombre pacífico, el hombre, pero que todos somos capaces de la violencia. Por lo tanto, hay que fomentar la virtud, porque en la violencia no está la solución a nuestros problemas. La violencia es solamente para protegernos y proteger a los nuestros, pero no es el ejemplo que queremos dar a la sociedad. Usted no es más hombre por ser más violento, porque hay muchos hombres arrepentidos en las prisiones donde su vida le ha cambiado después de un arrebato violento ante una acción que su intelecto no le permitió calcular bien los costos y calcular bien la respuesta que había que darle a la insolencia o a la
acto inmoral del cual participó o lo que pasó en el momento. O sea, valor bien enfocado, mi gente, que el valor que necesitamos en Cuba es el valor de estos 5 héroes anónimos. Y lo último que quiero compartirle hoy, que con eso ya yo me conformo, si ustedes comprenden que a partir de ahora, el 27 de noviembre de 1871 no es la muerte, conmemoramos la caída de 8 hombres, de 8 patriotas cubanos, sino de 13, que es un número simbólico que para el Abacuá significa tanto. Tengo entendido que 13 son los miembros que se necesitan para crear una tierra nueva, un juego nuevo o una potencia nueva, como quiera que le llamen. 13 para el masón es un número simbólico muy importante. Representa esa dualidad y esa perfectibilidad que buscamos los hombres perfectibles, que entendemos que en lo humano no hay perfección, que no todos nuestros miembros son perfectos, que no todos los miembros de nuestras sociedades son hombres de bien y hombres de buenas costumbres, pero que nuestras sociedades sí lo son, porque buscan en uno fomentar lo mejor y dar lo mejor y luz a este mundo de sombras. Vamos a apartarnos de la oscuridad, vamos a caminar por ese camino de la luz que requiere la patria y salvarnos para siempre de todos estos males que vienen desde tiempo mucho antes. Como decía David ahorita, el rayadillo en Cuba y la traición en Cuba viene desde mucho antes. Y hay ejemplos muchos de esto. Por lo tanto, esta es mi recomendación. Así quiero terminar el programa el día de hoy. Gracias por estar ahí. Recuerden que en nuestro programa, aquí en Ecos del Goca, en el Karma Cubano, se les quiere, pero sobre todo que se les quiere libres, libertad, igualdad y fraternidad.